Buenos días, chicos. Para iniciar este tema vamos a hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te damos gracias por ver un nuevo día, te damos gracias por el amor, por la tristeza, te damos gracias por el dolor, por la enfermedad, por la salud. Te pedimos que nos ayudes para ser buenos reyes, reyes en el corazón, reyes humildes, reyes sabios. Amén. Todos decimos, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Bueno, mi nombre es Lilia Leiva Casas, soy catequista y les voy a dar el tema de Saúl, David, Salomón, los reyes de Israel. ¿Ok? Bueno, recordarán en el tema anterior que el pueblo de Israel tenía un profeta. Este profeta se llamaba Samuel. Pero, ¿qué creen? Que el pueblo de Israel se dio cuenta que los pueblos vecinos estaban gobernados por reyes. Entonces, todos los líderes de cada tribu fueron a ver a Samuel y le dijeron: Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus enseñanzas. Entonces, nosotros hemos visto que otros pueblos están gobernados por un rey y nosotros queremos un rey. Samuel, muy preocupado y triste, dijo: ¿cómo es posible que ustedes, teniendo al Dios Todopoderoso, que los guía, que los ha apoyado siempre, que tengan al Rey de Reyes, al Rey Divino, quieran tener un rey de la tierra, un rey hombre? Sin embargo, Samuel se dirigió a Dios y les dijo su encomienda. Y Dios les dijo: no te preocupes, Samuel, vamos a darle al pueblo de Israel un rey. Y entonces así surgió Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Él es descendiente de la tribu de Benjamín. Esa era una cláusula que los israelitas tenían que cumplir, que el rey que tuvieran debería de ser del pueblo de Israel, de ningún otro pueblo. Por eso Saúl desciende de la tribu de Benjamín. Saúl era un hombre alto y con mucha presencia. Samuel tomó un frasco de aceite y lo ungió en la cabeza. Y con un beso en la mejilla lo proclamó rey de Israel. Aquí hago un paréntesis, chicos, porque así como a rey lo ungieron, a Saúl lo ungieron, también nosotros cuando nos bautizamos somos ungidos con un aceite especial que el sacerdote nos coloca en la cabeza y aquí en la frente en una cruz. Y eso nos hace a nosotros reyes, profetas y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como reyes debemos de ser humildes como Dios nos enseñó. Y somos reyes para servir, no para abusar de un poder. Podemos ser sacerdotes para proclamar la palabra de Dios y profeta para denunciar lo malo que exista. ¿Okay? Bueno, pues así como regresando con Saúl, era un hombre alto y con mucha presencia. Fue ungido con aceite y fue proclamado rey de Israel. Pero él fue dominado por la soberbia, por el orgullo, por el poder de ser rey y desobedeció a Yahvé. Ya que cuando Samuel lo ungió, le dijo: Yahvé es quien te ha ungido como jefe de Israel. Tú dirigirás al pueblo de Yahvé y lo liberarás de los enemigos que lo rodean en mi nombre. Pero Saúl olvidó esas palabras y él gobernó de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su poder, a su conveniencia. Entonces, esa fue la desobediencia que hizo a Yahvé. Pero lo peor de todo que cometió Saúl es que no se arrepintió. Nunca aceptó que él había desobedecido a Dios y que él actuaba a favor de él y no a favor del pueblo de Israel como Yahvé quería. Y no se arrepintió y ni pidió perdón. Ese fue su gran pecado. Entonces Samuel, ante esta situación, le dijo a Saúl que él ya no iba a ser rey por ese pecado que había cometido. Y entonces vino David. David
Era un hombre, bueno, casi era un hombre, era un niño, todavía era un niño cuando fue ungido por Dios. Él fue el segundo rey de Israel. Fue elegido por Yahvé según su corazón. ¿Qué significa esto? Que David era un hombre humilde, un hombre bueno de corazón, un hombre que le gustaba trabajar, que le gustaba hacer las cosas por el bien de los demás, ayudar a los demás. Y por eso Yahvé lo eligió como rey de Israel. También fue ungido y consagrado a Dios. Desde el momento en que Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios estuvo con él. Pero David tuvo que enfrentar muchas batallas. Y en una de esas batallas se enfrentó a los filisteos. Los filisteos tenían un gigante que se llamaba Goliat y David lo venció. Aquí está Goliat, miren. Goliat era un hombre alto, era un gigante, se le llamaba gigante porque medía más de 2 metros de altura. Y era el jefe de los soldados de los filisteos. Y todos le tenían miedo, todos le tenían, no se querían enfrentar a él porque era grande, era poderoso, estaba bien armado y nadie lo había podido vencer. Entonces los israelitas tenían mucho miedo de enfrentarlo, pero David se puso al frente del ejército israelita y venció a Goliat. Le dijo estas palabras: tú vienes a pelear conmigo armado de jabalinas, lanza y espada. Yo, en cambio, defenderé a mi pueblo en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Este hombre gigante llamado Goliat representaba, chicos, el pecado. Representaba todos los pecados que nosotros tenemos y que nos da miedo enfrentar, nos da miedo vencer. Toda esta armadura que Goliat tiene son los pecados que están ahí y que lo hacen fuerte, según él. Pero no, nos hace alejarnos de Dios. Entonces, este gigante representa la pereza que a veces nos invade y que no nos deja servir como Dios quiere. Representa la mentira que nosotros decimos y que nos domina. Representa las peleas que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros papás, que a veces no queremos obedecer y que no queremos dejar. También representa la soberbia de las personas que los invade y no los deja mover hacia el camino que Dios quiere. Representa la desobediencia que nosotros le hacemos a Dios. Pero como David está lleno del amor de Dios y de la fuerza del Espíritu divino de Dios, enfrenta a todos estos pecados que nos rodean a nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Recordemos que David era un pastor, cuidaba ovejas, pero en esos tiempos que cuidaba se le presentaban a veces los leones que querían llevarse sus ovejas, o un oso, o los lobos que querían comer a sus ovejitas. Entonces él lo que hacía, agarraba una piedra y con su onda los mataba. Y era un hombre muy valiente porque los enfrentaba y los mataba. ¿Por qué? Porque Dios siempre estuvo con él. ¿Okay? Entonces, en este momento, David tomó una piedra, la puso en su sonda y se la lanzó a Goliat. Esa piedra pegó en la mera frente de Goliat y lo derribó. En ese momento Goliat perdió la vida y David lo venció. Si nosotros, chicos, nos llenamos del amor de Cristo, somos obedientes a su palabra y no nos dejamos llevar por ninguno de los pecados, podemos vencer cualquier gigante que se nos presente. ¿Ok? Bueno. Entonces David creció y fue
un rey vencedor de muchas batallas. Pero ¿qué creen? Que David se enamoró. Pero se enamoró de la esposa de uno de sus guardianes del ejército. Entonces se dejó llevar por ese pecado, mandó a matar a ese jefe del ejército y se quedó con la esposa. Ese fue su gran pecado de David. David cometió pecado, pero ¿qué creen? David se arrepintió y pidió perdón. Esta es la gran diferencia de David con Saúl. David se arrepiente, se puso a analizar todo lo que hizo, el mal que cometió, y le pidió perdón a Dios. Le pidió perdón a Yahvé. Recuerden, no lo mencioné, pero David, aparte de ser un pastorcito, también le gustaba tocar instrumentos y cantar. Entonces David, para solicitar el perdón de Dios, hizo unos salmos muy bonitos donde él le pide perdón a Dios. Les voy a leer una partecita de esos salmos. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Mira la culpa, con la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, cree en mi corazón puro, renuévame por dentro con tu espíritu de rectitud. Esta es una parte de los muchos salmos que David le hizo a Dios para solicitar el perdón de su pecado. Estos salmos los podemos encontrar en el libro de los salmos. Ahí, si ustedes gustan, en la Biblia, en los libros de los salmos podemos ver todos los salmos que David le hizo a Dios. El Señor Yahvé, al ver el perdón y el arrepentimiento de David, le perdonó y le dijo que por haberse arrepentido y por haber pedido perdón, de él nacería el Mesías prometido a la tierra, que es Jesús. Jesús es descendiente del pueblo de David, y el pueblo de David siempre fue bendecido porque de ahí nació Jesús. Jesús también nació en Belén, en un pueblo. Belén es un pueblo, chicos, el más pequeñito de todo el reino de David. Es el más pobre, el menos, tiene gente muy pobre, y ahí nació David, y de ahí nació Belén, de la humildad y del amor al prójimo. ¿Okay? Bueno, como David cometió su pecado, pues ya tampoco pudo seguir siendo rey. Pero David dijo, voy a construirle a Dios Yahvé un templo para que pueda glorificar su nombre. Sin embargo, Dios le dijo, no, David, tú no puedes construir el templo porque tus manos están manchadas de sangre y no vas a poder construirlo. Pero tú vas a tener un hijo que se va a llamar Salomón, y él es el que va a construir mi templo. Bueno, pues llega el tercer rey de Israel, que fue Salomón. Salomón, como dice aquí, fue el tercer rey de Israel. Era un hombre justo, un hombre que fue hijo de David, descendiente de David también. Era un hombre sabio para el bien de su pueblo. Construyó el primer templo a Yahvé. ¿Okay? ¿Cómo demostraba su sabiduría Salomón? Una vez, chicos, se le presentaron dos mujeres y llevaban un niño, y les dijo, le decían a Salomón, venimos a verte porque tú eres un hombre sabio y queremos que nos des una respuesta a esto.
Él es mi hijo, decía una señora. Y la otra decía, no, él es mi hijo. Y las dos querían ser la madre del niño. Entonces, Salomón dijo, tráiganme una espada, vamos a cortar a este niño a la mitad, y la mitad se lo lleva una y la mitad se lo lleva otra, y así, felices y contentos. Ah, pero la mamá, la verdadera mamá de ese niño dijo, no le hagan daño a ese niño, es mejor que se lo quede ella y yo ya no digo nada. Y la otra señora dijo, no, sí, lo partimos y cada quien la mitad, para que sea algo justo. Entonces, Salomón, ante esa situación, se dio cuenta que la verdadera madre de ese niño era la mamá que le había pedido que no matara a su hijo. Le dio el hijo a su madre y a la otra persona la mandó a castigar por soberbia y orgullosa y mentirosa. Entonces ahí es donde Salomón, en situaciones parecidas, demuestra su gran sabiduría que Dios le dio. ¿Por qué? Porque él, al construir el templo de el templo de Yahvé, Yahvé le dijo, por haberme hecho este templo tan bonito, pídeme lo que tú quieras y yo te lo concederé. Entonces Salomón le dijo, dame sabiduría, Señor, para poder guiar al pueblo de Israel por donde tú quieres. Entonces Yahvé quedó muy contento y le concedió a Salomón mucha sabiduría para seguir gobernando en bien de su pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel vivió en paz muchos años. Bueno, con esto terminamos nuestro tema, chicos. Ahora vamos a pasar a las actividades. Vamos a realizar nuestro cuestionario. La primera pregunta dice, menciona los nombres de los reyes de Israel. La segunda, ¿cuál fue el pecado que Saúl cometió? La tercera, ¿cómo fue elegido el segundo rey de Israel? Y la cuarta, ¿qué fue lo que construyó Salomón para alabar a Dios? Esas son las preguntas del cuestionario y además, chicos, vamos a realizar un video donde ustedes van a rezar el acto de contrición. Ah, porque se me olvidó decirles que David, al realizar sus salmos y su gran arrepentimiento, realizó un acto de contrición perfecta, que si nosotros nos guiamos de él, podemos también, cuando nos vayamos a confesar, realizar un acto de contrición perfecta. Entonces, chicos, van a hacer su video, van a rezar el acto de contrición y se lo van a mandar a sus catequistas junto con el cuestionario. Pues esto sería todo. Vamos a terminar con nuestra oración final. Señor, te damos gracias por toda la sabiduría que hemos aprendido de tu palabra. Te pedimos que nos alejes de la soberbia y del orgullo que dominó a Saúl. Te pedimos que nos llenes el corazón de humildad y de amor como el de David. Y te pedimos también mucha sabiduría para guiarnos en nuestro caminar hacia tu reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.